Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más, vaya nuestro saludo cordial y afectuoso a usted, amigo que está en nuestra sintonía, los hermanos que cada día deciden estudiar también con nosotros. Agradecemos la gentileza y la amabilidad de estar en nuestra sintonía. Hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés, el carácter inmutable de Dios. Eso es muy importante. Presten mucha atención a el tema de este día que trae la lección de nuestra guía de estudio, el carácter inmutable de Dios. Recuerden, esta es la lección número 6, el amor de Dios por la justicia, y estamos memorizando Jeremías 9:24, pasaje de la Biblia que nos ha servido de fundamento durante toda esta semana que estamos estudiando. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Jeremías 9:24. Nuestro saludo cordial afectuoso al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones durante todo el trimestre. Muchas bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Recibo esas bendiciones de parte de Dios y de usted, y le devuelvo ese deseo en el nombre del Señor Jesucristo a usted, a los suyos y a nuestros amigos que nos escuchan. Eso es así. Muchísimas gracias. Cómo no. Les invitamos, amados, de inmediato para que podamos pedir la dirección divina y que el Señor nos guíe en el estudio el día de hoy. Oramos. Hoy estamos con nuestros corazones abiertos y dispuestos a que tú nos uses, oh Señor, para la exposición de tu palabra a través de este estudio. Que tú puedas dirigir a este par de siervos y que puedas también iluminar e impresionar las mentes de nuestros oyentes para que tu palabra pueda ser sembrada en sus corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos al tema para este día, el carácter inmutable de Dios. El término carácter es de origen griego y significa una marca o una incisión. De manera general, el carácter es el modo en que un individuo actúa habitualmente ante cierto tipo de situaciones, y a menudo el carácter se define a partir de los rasgos predominantes o principal dentro de la forma de ser de una persona. Por eso es importante que nosotros podamos entender, como se ha dicho en reiteradas ocasiones a través de la radio, que el carácter de Dios es inmutable, y cuando nosotros tratamos de definir qué es lo que mueve a Dios, ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que lo que mueve a Dios es el amor. Por lo tanto, el carácter inmutable de Dios es su ley, y su ley está fundamentada en el amor, y lo hemos definido en esos dos grandes principios que conforman la ley de Dios. Es el amor supremo a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y el otro mandamiento es similar, el amor al prójimo. De manera que cuando hablamos acerca del carácter inmutable de Dios, estamos hablando de su amor, y su ley también es el reflejo del amor de Dios, por eso es inmutable. Sabes, pastor, que la palabra inmutable significa que no puede ser cambiado o alterado. No se puede mover. No se puede mover. Por eso, inmutable es alguien que es propenso a no inmutarse o no moverse o dejarse mover por nada. Permanecer quieto, tranquilo, inmutable, como si aquello no fuera con él. Hay un ejemplo, estamos hablando del carácter de Dios. Dios es inmutable
Y usted utilizó en su comentario algo fascinante que me gustó, y es que si hay algo que inmuta a Dios, que sí lo mueve, es el amor. Ujú. Por eso, como estamos hablando del carácter de Dios que es inmutable, no cambia, está diciendo prácticamente que en Dios no hay variación, que Dios no es temperamental, no es sentimental para estar hoy bien y mañana mal, y hoy tratarnos con perdón, justicia y amor, y mañana mandarnos a ahorcar. Ese no es Dios. Pero yo quisiera desviar, si usted me permite, pastor y estimado amigo, un poquito para aclarar qué es no inmutarse. Un motorista en la calle, pastor, van en su carril, los he visto en el carril del centro, en cualquier carretera donde usted debe ir a cierta velocidad, Sí. y van en el mismo centro del carril, y usted le pita y no se inmuta. No, para nada. Es como si no es con él. Otros conductores, por ejemplo, que están utilizando el carril incorrecto, van despacio o porque tienen una situación o lo que fuese, o sencillamente porque no quieren ir un poco más rápido, y se colocan en el carril del centro o el de la izquierda, y usted le pita y van dos juntos, y usted tiene que durar a veces 2, 3 minutos esperando que uno de ellos se quite, porque usted le hace o cambio de luz o le pita bocina y no se inmuta. Eso es actuar como si no es con ellos el asunto. Entonces, Dios realmente actúa así, pero en cierto sentido, no siempre, porque cuando estamos hablando de su amor, el amor de Dios es incondicional, y el pecado no inmuta a Dios. Aunque una persona falle, viole un niño, viole una niña, aunque una persona sea un asesino en serie, eso no significa que Dios no lo siga amando. Y entonces, en ese aspecto, naturalmente el carácter de Dios es inmutable. Y eso es muy importante, Pastor Veras y amigos oyentes, porque si Dios fuera mutable, que cambia, ¿dónde estaríamos nosotros? De ahí que quisiéramos agarrar algunos pasajes de la Biblia que hablan precisamente del carácter de Dios, marchando siempre en la dirección correcta de beneficiar y amar a sus hijos, a sus criaturas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Malaquías, en el capítulo 3, el verso 6, allí se nos dice, porque yo Jehová no cambio. Noten ustedes que Dios no cambia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si Dios tuviera como esa tendencia de cambiar en su accionar con los seres humanos, los hijos de Jacob, es decir, el pueblo de Israel, en ese tiempo ya había sido consumido. Entonces, aquí Malaquías está recordando cuál es el carácter de Dios, no cambia. Los hijos de Jacob no habéis sido consumidos por la misericordia de Dios. Y en la Carta Universal de Santiago, en el capítulo 1, el verso 17, se nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjese los elementos que está utilizando Santiago. Está diciendo que Dios es el Padre de las luces. Entonces no hay ningún tipo de mudanza ni sombra de variación. La sombra básicamente va dejando una estela como de oscuridad, por donde uno va pasando. Cuando hay luz, el sol se proyecta en algo, va dejando una sombra. Y aquí Santiago está utilizando esta figura para decir que en el carácter de Dios, en su accionar de Dios, no hay sombra, porque en Él solamente hay luz, y conforme a la luz que viene de parte de Dios, es como obra a favor de los seres humanos. Así es, cuando tanto Malaquías como los otros profetas del Antiguo Testamento, el caso de Jeremías también, hablan de que yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, está hablando de la permanencia de Dios y su apego al pacto. Dios había hecho un pacto con su pueblo, e Israel había invalidado dicho pacto en reiteradas ocasiones. Muy cierto que hoy vemos, por ejemplo, la guerra judeo-palestina,
una de las guerras de Israel con Palestina, y estamos mirando de que una guerra entre dos países vecinos simplemente. Sin embargo, todo esto tiene un carácter religioso, un trasfondo religioso, porque los palestinos dicen que Israel fue infiel al pacto y por eso dicen que merecen morir. Ya ustedes tienen una idea de por qué realmente hay tanto odio, porque dicen Israel fue infiel al pacto y merece morir. Y los palestinos se consideran fieles al pacto, por eso los radicales, yihaditas, entre otros, se inmolan, o sea, son suicidas y homicidas, matan en nombre de la religión porque supuestamente están haciendo lo correcto. De manera que Dios es el que realmente no cambia su amor y su misericordia para con su pueblo en relación al pacto, aunque éste le haya fallado. Por eso 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 13, dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Oiga, pastor, eso. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? La fidelidad de Dios no se puede negar. Ahí viene la comparación la metáfora de la relación de Dios con su pueblo como un esposo que ha permanecido fiel al pacto marital y que su esposa le ha sido infiel en reiteradas ocasiones. La verdad es que, pastor, amigos, estos temas que van pasando cada día se hacen mucho mejor, porque en medio de situaciones adversas que se viven en el mundo tenemos un Dios que no cambia, que su carácter es inmutable. Y recuerden, apreciados hermanos, queridos amigos, que el carácter de Dios es amor. Usted creo que en un momento determinado estuvo citando algunas ideas que transmite la palabra de Dios, como es el caso de 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y es importante recordar esto porque algunas personas piensan como que Dios se ha cansado, que Dios no lo escucha y que esas promesas de vida eterna que ha dado a sus hijos como que la ha olvidado. No, señores, Tito 1:2 nos recuerda en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y Hebreos 6, 17 y 18 se nos dice allí, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6, 17 y 18. Al escucharlo presentar esos textos que hablan de la inmutabilidad del carácter de Dios, tendría una pregunta o surgiría una pregunta. ¿Acaso es que Dios definitivamente no se inmuta? ¿Dios no cambia en ningún sentido de la palabra? Porque en Malaquías capítulo 3, versículo 6, cuando Dios declara, yo soy Jehová, yo Jehová no cambio, y algunos naturalmente interpretan esta parte, pastor, en el sentido de que Dios de ninguna manera cambia, y en el sentido de que realmente el contexto de la inmutabilidad del carácter divino está hablando sencillamente de una inmutabilidad moral. Ese es el contexto. En ese contexto, la inmutabilidad de Dios es en el sentido moral. Ahora, vemos que en ese mismo versículo Dios indica que puede cambiar relacionalmente, y eso lo conocemos como profecía condicional. Claro. Las profecías condicionales. Por ejemplo, cuando Él dice, por eso no habéis sido consumidos, está hablando de su inmutabilidad, la fidelidad en el pacto. Ahora,
luego en el versículo siguiente, cuando Dios dice, si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. ¿Qué significa esto? Aquí hay una variación entonces en la decisión divina. Ya en una entrega pasada había dicho que Dios es tan amoroso, tan misericordioso y tan bondadoso con su pueblo, que en el caso de Adán y Eva tiró por el suelo su palabra con tal de salvarlos. Ahí su carácter está moviéndose, él está cambiando de parecer. Encontramos, por ejemplo, cuando el rey Acab, Dios le envió una profecía con el profeta Elías y Acab se arrepintió y Dios dijo, no traeré el mal en sus días, sino en los días de su hijo. ¿Qué es esto? Estamos viendo a Dios cambiar o variar su decisión, su carácter a favor de la salvación. En el caso del pacto, Dios no cambia, su carácter es inmutable. Cuando se trata de salvar, una y otra vez Dios es paciente, con un carácter completamente inclinado y haciendo todo lo que sea posible hasta salvar al pecador. Pastor Veras, usted está presentando un argumento muy interesante. De hecho, en esa misma dirección hay una lección que estaremos estudiando mañana, si Dios lo permite, donde hace la pregunta, ¿un Dios arrepentido? Un Dios arrepentido. Básicamente parte de esas ideas importantísimas que está transmitiendo el pastor Cristian Veras, lo vamos a presentar mañana, porque hay muchas personas que cuando se habla de la inmutabilidad de la ley de Dios, de su carácter, Dios no cambia, y es bueno que usted hizo una aclaración muy interesante, lo que tiene que ver con la parte moral, que Dios, cuando establece un plan de salvar, hace todo lo que uno no puede ni siquiera imaginarse para salvar a los seres humanos y para que vivan en paz. De manera que reiteramos nuestra gratitud, pastor, por esas aclaraciones tan importantes que está dando para nosotros, los que estamos estudiando estas lecciones en el día de hoy. Por eso, Dios sencillamente no se contradice, nunca miente, y sus promesas son inquebrantables. Por eso tenemos que confiar en lo que Dios ha establecido para bendecir y beneficiar al hombre, y especialmente con lo que tiene que ver con esa promesa de salvación que es hecha real a través del mismo amor que Dios siente por sus hijos. Porque usted se imagina descender Jesús de las cortes celestiales para darle esperanza de vida eterna al ser humano que violó ese pacto del cual usted está hablando, violó ese pacto, y Dios, en lugar de destruirlo, lo que le trae una promesa de vida eterna. Y todo eso es posible gracias al amor de Dios, que no cambia, permanece para siempre, y reiteramos una vez más que viene definido por el amor de Dios. Muy importante, pastor, y es así. Nosotros podemos ver que en el caso de ese carácter inmutable de Dios, y que no, lo vemos moverse, como decíamos, a favor de la salvación, trae esperanza al ser humano. Satanás declaró que la misericordia de Dios iba a destruir su justicia. Satanás declaró que la muerte de Cristo abrogaba la ley del Padre, y también declaró que Dios mismo había colocado una ley para luego poner a Cristo a cumplirla, después que fue violada, y que esto estaba tirando por el suelo su carácter, su inmutabilidad de la ley. Entonces ahí comienza a acusar a Dios y su carácter. El carácter de Dios es malentendido totalmente. Nosotros a veces lo vemos como que una persona, un Dios que tiene una palabra y que no la tira por el suelo, y que lo que Él dijo tiene que ser así. En cuanto a los principios, eso es cierto. Por ejemplo, los principios que son mandamientos de amor, o un pacto de amor que Dios tiene con la humanidad para que ésta sea más feliz, eso es inmutable, es invariable. Dios no invalida su ley, no la invalida. Y es tanto así que la misma desobediencia a la ley de Dios trajo como consecuencia la muerte de Cristo, porque el ser humano no cumplió con el papel de ser un guardián de la ley de Dios, y entonces Cristo viene para demostrar que no era injusto lo que Dios estaba pidiendo. Y por eso Satanás recibe una respuesta contundente en la persona de Cristo. Ahora, nosotros podemos ver realmente
que el carácter de Dios en cuanto a lo que tiene que ver con que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, está hablando de un amor constante y de una misericordia constante que no cambian, que no varían. Está hablando de un amor abnegado, entregado, no solamente en la persona de Jesucristo, porque como vimos anteriormente, no me acuerdo, pastor, si citamos en una entrega cuando hablábamos del Dios del Antiguo Testamento versus el Dios del Nuevo Testamento, si hablamos del hereje Marción. Pienso que no lo tocamos. Marción fue un hereje que a finales del siglo I de la era cristiana, era muy rico. Él tenía una empresa de barcos, flota de barcos, vendió los barcos y dio a la iglesia una ofrenda cuantiosísima. Pero es conocido en la historia como el hereje Marción, porque él compuso su propio canon de la Biblia, y él dijo, esto sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve. Del Nuevo Testamento solamente aceptó el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, de manera que la iglesia le devolvió su ofrenda y lo excomulgó. Y entonces encontramos que a pesar de eso hizo un daño teológico en lo que tenía que ver con las doctrinas del canon bíblico. Y es precisamente como a veces vemos a Dios. Marción veía al Dios, a Jehová, como el Dios del Antiguo Testamento, como un Dios vengativo, un Dios cruel, un Dios que no deja caer su palabra por el suelo, y que el Dios del Nuevo Testamento, en cambio, era tan amoroso que vino a morir por la raza humana y que dio su vida por ella. Sin embargo, amigos, el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios que una y otra vez dejó caer su palabra. Es el mismo Dios que en libros como Oseas dice que nosotros lo dejamos por otros dioses, que aun cuando Él se casó con nosotros en un pacto de amor y que seguía siendo fiel, pese a que éramos pésimos amantes o pésimos esposos. Estamos hablando en un lenguaje figurado, naturalmente. Claro. Aún a pesar de todo eso, Él continúa amándonos. Así que Dios es fiel, y es un Dios que cuando se habla de amor, de misericordia, de bondad, entonces naturalmente Él se inclina más a cambiar a favor del ser humano. En este instante nos imaginamos lo reflexivo que usted ha estado al escuchar tantos argumentos maravillosos acerca de ese carácter inmutable de Dios, que es su amor. Y entonces uno llega un momento en que se pregunta, bueno, pero ¿cómo podemos aprender a confiar en la bondad de Dios aún en los momentos cuando las cosas no vayan bien en tu vida? Hacemos bien en recordar los argumentos que hemos presentado en esta lección. Y una gran pregunta para reflexión y que trae la guía de estudio, ¿cómo te ayuda la imagen de Dios en la cruz a confiar en su bondad? Ya hemos hecho referencia a la muerte de Jesús en una cruz, cómo el Señor abandonó las cortes celestiales porque la ley exigía la muerte del pecado y Cristo vino a esta tierra por amor para redimirnos. En este sentido, señores, el Señor desea que mencionemos su bondad, que hablemos constantemente de su poder. Definitivamente que nosotros estaremos honrando al Señor mediante la expresión de alabanza y agradecimiento por las cosas que Él hace en nuestra vida. El Señor dice en su palabra, en el libro de los Salmos, Salmo 50, versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará. Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, alababan a Dios con himnos sagrados. Los mandamientos y las promesas de Dios fueron provistos de música y a lo largo de todo el sendero fueron contados por los peregrinos. Y en Canaán, al participar de las fiestas sagradas, las maravillosas obras de Dios habían de ser repasadas y se había ofrecer el agradecimiento debido a su nombre. Por eso, querido amigo, no está mal siempre recordar que Dios deseaba que toda la vida de su pueblo fuera una vida de alabanza. En esa forma, los caminos de Dios habían de ser reconocidos en la tierra y su salud en todas las gentes, como dice el libro de los Salmos, el Salmo 67, versículo 2. Pensamos que estamos en un buen momento,
para nosotros ir reflexionando en esto. Si has conocido, si te sientes seguro de que el carácter de Dios es amor y los grandes esfuerzos que el cielo ha hecho para darte esperanza de vida eterna, entonces vamos a comunicar estas verdades, vamos a compartir con aquellos que no conocen de esas bondades y a tratar de que la gente que tiene un concepto distorsionado del carácter de Dios pueda entender que Dios es amor, que Dios siempre estará dando el paso inicial para recuperar la raza caída como lo ha hecho a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y hoy podemos vivir con esa esperanza de vida eterna. Entonces es necesario que podamos compartir estas grandes verdades. Hay una declaración que se encuentra en el libro La Fe por la cual vivo, la página 44, donde Elena de White dice lo siguiente: Dios ha existido siempre, Él es el gran yo soy. El salmista declara: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Salmo capítulo 90, versículo 2. Y entonces dice: Él es el alto y sublime que habita en la eternidad. Él mismo afirma: yo Jehová no me mudo. Con Él no hay cambio ni sombra de variación. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Es infinito y omnipotente. Ningún lenguaje humano puede describir su grandeza y majestad. Por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Aleluya. Amén. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada, y desde su grande y serena eternidad ordena lo que a su providencia le parece mejor. Dios no se propone rendir cuenta de sus caminos y de sus hechos para su propia gloria. Oculta sus propósitos ahora, pero muy pronto serán revelados en su verdadera importancia. Pero no ha ocultado su gran amor, que es el fundamento de todo su trato con sus criaturas. Amén. ¡Qué fascinante esto! Dios no vive declarando sus planes y propósitos para su gloria, pero sí su gran amor. El amor de Dios es conocido por todos. Es un amor inmerecido, es un amor que no cambia, y es un amor naturalmente que viene plegado al carácter de Dios. Qué maravilloso es nuestro Salvador, siendo todo omnipotente, todopoderoso, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo escucha. Aún así, es un Dios tan amante que desciende para convivir y para bendecir a sus criaturas. Amén. Con esa declaración llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Confíe plenamente en el amor inmutable de Dios para sus hijos. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por escuchar nuestras oraciones, y te pedimos que nos ayudes en la medida en que participamos de tu amor, que podamos compartir con aquellos que quizás no te conocen de esa manera, para que ellos puedan gustar y ver cuán bueno eres. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.